Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy continuaremos con los cómics de la serie de la Era de la Rebelión, Masters, con el penúltimo y recién liberado cómic sobre Luke Skywalker, en una historia curiosamente situada entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, con ciertas rimas hacia la nueva trilogía, cuando aquí ya el Jedi sabía su verdadero origen y tendría aquí una oscura tentación nunca antes vista de parte de Palpatine hacia él. Así que recuerden, Masters, que tenemos una lista de reproducción con las historias más importantes de estos cómics de la Era de la Rebelión que está a punto de concluir, para entrar en un mes más directamente a la Era de la Resistencia, que nos preparará todo el camino para el episodio 9 de Rise of Skywalker. Es entonces que nuestra aventura de hoy nos llevaría hasta el borde exterior, justo hasta una importante refinería de combustibles, la plataforma M36, y hacia ella en aquellos momentos se acercaría una inmensa nave de suministro que había sido tomada por los rebeldes. Es entonces aquí que algunos de los soldados a bordo nos dirían que no parecería haber forma de vida alguna en la refinería, únicamente había algunos droides imperiales de seguridad como K2SO que vimos en Rogue One. Algunos soldados entonces se preocuparían porque eso no sonaba nada bien para el enfrentamiento que estaban a punto de hacer para tomar la base. Pero súbitamente los soldados se sorprenderían volteando aquí a ver a la ventana un X-Wing que había venido a acompañarlos. ¿Quién era aquel piloto? Eso se preguntarían, a lo cual al unísono el piloto se presentaría como Luke. Y de inmediato todos los rebeldes sabrían cuál famoso era ese Luke que los venía acompañando, ya que repentinamente seremos transportados a la refinería donde el Jedi en entrenamiento Luke Skywalker estaría repartiendo estocadas contra los droides de seguridad con su recién construido sable de luz Esmeralda. Es aquí que Luke valientemente se pondría al frente de la batalla protegiendo a los soldados en todo momento, mostrando en repetidas ocasiones un sentido de arrojo pocas veces visto, no importándole claro el peligro con tal de tener éxito en esa vital misión para la rebelión, para que así su flota tuviera todo el coaxium necesario. Claro, las habilidades del Jedi serían increíbles para unos soldados que en su vida habían visto algo así, y de inmediato se dirigirían a donde el Imperio guardaba el preciado coaxium para darle vida a los hiperimpulsores de la flota rebelde antes de su ataque final al sistema Endor. Sin embargo, el mayor a cargo de todo el grupo era un alienígena Padawan. Él también estaría más que impresionado de lo que acababa de hacer el Jedi, donde básicamente habían tomado toda una refinería imperial sin rasguño alguno. Pero el mayor estaría también un poco preocupado. Había escuchado historias antes sobre él, pero nunca había visto blandiendo un sable de luz como lo había hecho Skywalker. Eso era en realidad lo que le molestaba. Era una molestia menor, claro, y no quería hacer mucho aspaviento sobre ello, pero solo había otra persona en toda la galaxia que él mismo había visto que podía hacer lo mismo con el sable, y ese era Darth Vader. Es con estas palabras que seremos transportados justo a una reunión post-Imperio Contraataca de Darth Vader hablando con su maestro Darth Sidious tras su fracaso en la Ciudad de las Nubes al no haberle podido capturar a Luke Skywalker, a lo cual al verlo ahí su maestro finalmente le diría: después de todos estos meses el muchacho aún te elude. Es solo cuestión de tiempo, maestro. Esto es interesante. Tú has tenido el tiempo, pero él debe de ser más fuerte de lo que anticipaste. Él está lleno de trucos, pero no es nada comparado con lo que podía hacer si abrazara el poder del lado oscuro. Contestaría así finalmente Vader, insistiendo en capturar a Skywalker por su propia cuenta. A lo cual aquí el emperador, como si supiera algo más allá, actuaría de forma sorpresiva diciendo: Yo lo encontraré, maestro. Claro que lo harás. Pero por ahora déjame reflexionar sobre el joven Skywalker. Y al decir esto, algo repentinamente cambiaría en la fuerza. El verdadero poder oscuro del emperador comenzaría a hacer efecto en toda la galaxia. Y Luke Skywalker, mientras salía de la refinería, de inmediato sentiría algo que no estaba bien. Y encendería su sable de luz tomando una actitud defensiva, sintiendo ahí algo que nunca había sentido antes. Esta pues sería la primera vez que ambos usuarios de la fuerza podrían sentirse uno al otro.
Luke aquí estaría un tanto intranquilo, aunque el mayor del grupo rebelde le diría que se tranquilizara porque ya había destruido a todos los enemigos en la fábrica. Sin embargo, por un segundo Luke había sentido que algo no estaba bien del todo, y con esta gran duda y sensación en su cabeza, Luke se pondría su traje de piloto mientras todos se apuraban, incluido, claro, el propio R2-D2 apurando a su amo, puesto que para salir de ahí sin rasguño alguno, tenían solo unos cuantos minutos. Luke pues despegaría junto con su carguero rebelde, siendo su única escolta, listos ya para dar el salto hacia con la flota. Sin embargo, el mayor, a cargo de la operación, daría la cuidadosa orden de navegar primero por el campo de asteroides de Debris. Luke, claro, le diría que era mejor que se apuraran para salir de ahí por cómo se sentía. Pero el mayor, seguro de sí mismo, le refutaría que la inteligencia rebelde ya les había informado que tendrían 5 minutos después de completar su robo antes de que llegaran los refuerzos imperiales. Luke, pues, a final de cuentas, sabiendo que solo les quedaban ahora 3 minutos, aceptaría a regañadientes. Pero es ahí cuando en su mente escucharía una voz muy familiar que parcialmente le hablaba. Skywalker. Pero tras esto, de inmediato, el mayor rebelde agregaría que habían dado un golpe consiguiendo años de combustible para toda la flota rebelde. Si daban el salto de inmediato atravesando el campo de asteroides, no solo ellos explotarían, sino con ello todas las esperanzas futuras de los rebeldes. Claro, aquí Luke se disculparía por la imprudencia, pero la voz del emperador Palpatine, manifestada en su cabeza como una oscura tentación inconsciente, no dejaría descansar a Skywalker. ¿Ahora acaso obedecerás esas órdenes? Ah, eso es lo que esperaba, esa pequeña chispa de duda. No sé dónde estés y sé que ni siquiera puedes escucharme. Oh, sí, pero sí puedo leer tu corazón y puedes sentir esas verdades de las que estoy hablando. Ahora tú eres fuerte en la fuerza y tú sabes lo que sabes. Pero aquí, mientras Palpatine decía esto, Luke seguía dudando y le diría a su superior lo siguiente. Mayor, tengo un presentimiento, tenemos que hacer el salto. Ah, pero estos tontos. Por lo que de inmediato, en ese momento de tensión oscura, el mayor rebelde le diría a Luke que no podría dar el salto. No por los presentimientos que pudiera tener el Jedi. Él pues no estaba dirigiendo esa misión simplemente por lo que sintiera Skywalker. Pero mientras Palpatine podía sentir todo lo que sucedía, un Luke Skywalker apresurado le diría al mayor que lo escuchara. Tenían que irse, ya que si no, todos serían destruidos. Y en ese momento, tras decir esto, Luke, podríamos ver que llegaría un gigantesco Star Destroyer desplegando de inmediato sus TIE Fighters en medio de esas dos naves rebeldes. Los TIE de inmediato atacarían al carguero lleno del explosivo Coaxium. Y Luke, claro, estaría sumamente frustrado por no haber sido escuchado y preocupado al mismo tiempo porque el preciado cargamento estaba a punto de perderse. Y de nuevo aquí, la siniestra voz se haría presente. Ah, eso es. Ya te ignoraron, muchacho. Ahora muchos sufrirán, pero todo fue tu culpa, ¿no es así? Luke pues estaría recibiendo disparos y viendo cómo la nave rebelde estaba a punto de ser vencida por los imperiales, hasta que los siniestros ojos de Palpatine serían más presentes que nunca en sus emociones, diciéndole: dejaste que ellos te ignoraran, aún sabiendo que ellos son débiles y que tú eres fuerte. Y ahora sientes pena. Ya puedo sentir tu dolor. Tu culpa es demasiada. Pero no tiene que ser de esta manera. Puedo poner una visión en tu mente. La puedo ver que ya se está formando. Solo imagina. Imagina si te dieras el permiso a ti mismo para huir de esto. Es claro que los ojos de Luke Skywalker brevemente se perderían por el intenso poder de Darth Sidious.
Y en ese momento el transporte rebelde, lleno del vital combustible para la flota rebelde, estallaría en 1000 pedazos allí frente a Luke Skywalker y su X-Wing, el cual el Jedi estaría hecho un mar de lágrimas al ver a muchos de sus amigos morir. Y ahí de nuevo la voz del Sith solo agregaría: están muertos, Skywalker, se acabó. Y ahora tu tiempo ha llegado para dejar esta guerra perdida atrás. Es así que el X-Wing de Luke aceleraría a toda velocidad, dejando atrás a sus perseguidores imperiales, hasta llegar repentinamente a la órbita de un planeta desconocido. Y súbitamente todo cambiaría, dejándonos con una rima muy similar a ese Luke Skywalker del episodio 8, una cosa muy curiosa que haya sido provocada aquí por Palpatine. Porque Luke desde un acantilado se quitaría su uniforme y estando junto a R2-D2 le diría que todo estaba bien y hundiría en las profundidades de aquel mar su propio X-Wing. Y sumamente molesto, Luke Skywalker aventaría su casco de piloto y su sable de luz al suelo, olvidándolos y no pudiendo con la culpa de lo sucedido, muy similar a como no podría manejar la culpa respecto a lo sucedido con su sobrino Ben Solo. No necesitamos este tipo de cosas nunca más, diría a la distancia la siniestra voz. Es entonces que Luke, mientras caminaba por aquel planeta, vería que una tormenta estaba a punto de llegar para arrasar con toda una cosecha de unos granjeros locales, por lo que Skywalker instintivamente los ayudaría a recoger todo para salvar lo que más pudieran. Y una vez dentro de sus casas, los lugareños le agradecerían a aquel extraño por lo hecho, por cosechar lo último antes de que iniciara la temporada. Esto, claro, no lo hubieran podido hacer sin él. Y Luke les diría que parecían que estaban cortos de personal, a lo que otro granjero le contestaría que todos los demás se habían ido a la guerra a pelear contra el Imperio. Y allí, sorpresivamente, Luke les diría: pues ahora me tienen a mí. Por lo que en un momento todo cambiaría, llegando así la temporada de unas fuertes lluvias a aquel pequeño pueblo. Y después el tiempo pasaría viendo ese pequeño pueblo un poco más grande mientras Luke y R2 ayudaban a construir algunas casas nuevas. Pero el tiempo pasaría más y más rápido, ya que de repente ese pueblo ya llegaba hasta la colina más cercana. Y veremos a un Luke joven jugando con unos niños a cierta distancia y una mujer cargando un bebé de brazos. Hasta que de nuevo daríamos otro salto en el tiempo y veríamos ahora a un Luke Skywalker viejo mirando desde una silla todo el pueblo, mientras sus 3 hijos jugaban y su esposa admiraba todo al lado también de su fiel droide R2-D2. Parece pues que todo estaba bien y la guerra ya no le importaba más. Había elegido la vida de un granjero. Todo está bien, diría la voz a la distancia. Pero en ese momento, Luke, aún arriba de la cabina de su X-Wing, repentinamente se despertaría de aquel sueño de un posible futuro derrotado y escucharía cómo sus amigos rebeldes pedían aún ayuda desde su nave antes de que ésta explotara mientras eran atacados por los TIE Fighters. Luke, claro, de inmediato tomaría los controles y dispararía una ráfaga y se estrellaría repentinamente en el crucero rebelde en su inmenso hangar, mientras Palpatine a la distancia se sorprendía que Luke hubiera salido del trance cuando ya lo tenía justo donde quería. Luke entonces bajaría asustado diciéndole a todos que evacuaran la nave, pero el mayor había ordenado que debían pelear. Así que aquí Skywalker de inmediato preguntaría ¿dónde estaba el mayor en aquellos momentos? Por lo que sería informado que estaba en la bahía de Atraque 7, justo donde estaban los transportes privados de escape. Luke pues correría apresurado pensando que el oficial de más alto rango estaba a punto de claudicar a la lucha, tentado por ese poder oscuro desde Coruscant que lo podría sentir todo diciéndole: sí, esto es mucho mejor. Si no puedes dejarlo ir, deja que esa culpa se retuerza y se pudra en algo mucho más fuerte. Y de inmediato Luke Skywalker, motivado por ese impulso iracundo, correría hasta el transporte donde aparentemente el mayor estaba escapando y le recriminaría sobre qué estaba haciendo. A lo cual el oficial le diría que estaba por lanzar una baliza para que todos la vieran, sorprendido claro que Luke estuviera ahí. A lo cual el Jedi le diría que eso haría que el Imperio supiera exactamente quién era él, por lo que el alienígena le contestaría que exactamente eso quería, llamar la atención para que persiguieran a su pequeña nave mientras el resto de la tripulación escapaba en el gran carguero. Todo pues era un gran engaño, incluso Luke mismo había caído en él.
Por eso el mayor le ordenaría que se fuera de la nave antes de que todos terminaran muertos. Luke, pues, parecería que no podía dejar aquello fuera de sus emociones. Y ahí Palpatine, sintiendo esto, casi le ordenaría tentándolo una vez más. Ahora, Skywalker, ahora es tu momento. Y justo en ese instante, Luke Skywalker pondría su sable de luz en la puerta, evitando que el mayor pudiera cerrar su transporte. Parecería que esa voz había surtido efecto en la mente del Jedi, pero aquí Luke finalmente diría: Mayor, parece que usted necesitará un piloto. Por un instante, el alienígena de Utapau estaría confundido, pero rápido lo entendería todo. Luke se había ofrecido a él mismo piloteando la nave para ayudar a su oficial, no importando el riesgo o si acaso moría, haciendo claro un sacrificio que solo un Jedi en este caso se atrevería a hacer. Por lo que de inmediato los dos camaradas despegarían, atrayendo claro toda la atención de los TIE Fighters y dejando así descuidada la nave carguera. Aquello claro sería un gran respiro para la nave, por lo que todos a bordo lo festejarían como una gran victoria, sabiendo que aquí tendrían su gran oportunidad para escapar. Pero a la distancia, el emperador finalmente solo se lamentaría. No, Skywalker, no puedes escapar así de fácil. ¿Me has escuchado, Skywalker? La voz terminaría oyéndose como un eco distante y la conexión súbitamente se rompería, puesto que la oscuridad había sido derrotada por el heroico acto del mayor y el Jedi combinados, por lo que repentinamente todo cambiaría y estaríamos 2 horas después de aquel intrépido escape a 7 parsecs de distancia mientras llegaban ahí los refuerzos rebeldes. Aquí toda la tripulación estaba coreando no la valentía del Jedi, sino ahora la valentía de su mayor, quien con su arriesgado plan los había salvado a todos. Y el alienígena, claro, entre dientes, le diría a Luke que al menos aceptara algo del crédito o hiciera una reverencia. Pero no, el éxito de esa misión había sido en gran parte por el líder rebelde. Por eso aquí, saliendo de aquella tentación oscura en el momento de mayor apremio gracias a las personas que lo rodeaban, el Jedi Skywalker finalmente diría: No, mayor, este ahora es su momento. Es aquí, con esta lección superada de Luke Skywalker con enormes rimas hacia el Cid y hacia la nueva trilogía, que nos dejaría esta penúltima historia de los cómics de la Era de la Rebelión. Esto antes de que concluya esta serie de cómics con la última historia sobre Vader, Masters, la cual, claro, llegará en un par de semanas más. Pero si acaso te perdiste alguna aventura de estos cómics de la Era de la Rebelión con los diferentes héroes o villanos, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.